El relato bíblico narrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, nos coloca en medio de una gran crisis. Israel se vio a punto de perecer mientras marchaba por el desierto para dar fin a la insurrección de los moabitas. El rey de Jorán, el rey Josafat y el rey de Edom y sus ejércitos anduvieron en el desierto por 7 días. En el camino desfallecían porque no hallaban agua. Afligidos acudieron al profeta Eliseo para consultar a Dios, y la mano del Señor vino sobre el profeta, y lo que recibió de Dios, él lo reveló a estos ejércitos y a estos reyes. Él reveló lo que Dios haría para abastecerles y librarles de todos sus enemigos. La intervención milagrosa del Señor salvó a su pueblo. La forma en que Dios trató a los reyes de la coalición, sus ejércitos, bienes y animales, nos enseñan varias lecciones. La primera es: cuán maravillosa es la misericordia de Dios. Salmo 107, versículo 4 y 8, o 4 al 8. Dios salvó a los reyes de la confederación, sus ejércitos y animales, a pesar de que ellos no lo merecían. La segunda lección que debemos aprender es cuán indefectible es la fidelidad de Dios. Números, versículo 19, capítulo 23. Números 23, 19. Dios es fiel a su palabra, a su promesa y a su pacto. La causa de Dios y el avance de su reino dependen en última instancia de su fidelidad indefectible. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La tercera lección que debemos aprender de esta crisis es cuán asombrosa es la soberanía de Dios. Cuán asombrosa es la soberanía de Dios. La manera en que Dios obró en la crisis que la coalición de reyes padecieron manifiesta e ilustra gráficamente la soberanía asombrosa de Dios. Dios ejerce su soberanía absoluta, eficaz e irresistible en todo el orden creado. Salmo 115, versículos 5 al 7. Este salmo declara: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¡Cuán asombrosa es la soberanía de Dios! Consideremos ahora la definición de algunos de estos términos. En primer lugar, la palabra asombrosa. Esta palabra significa impresionante, sorprendente, extraordinario, portentoso, singular. Causa asombro por ser extraordinario, causa admiración, terror, causa pasmo, es decir, que deja sin saber qué hacer o decir.
Cuando decimos la soberanía de Dios, nos referimos al dominio absoluto que Dios ejerce en un grado supremo sobre todas las cosas. En las palabras de Arthur Pink, y si usted no tiene el librito La soberanía de Dios, le imploro, le ruego que usted adquiera ese libro y léalo poco a poco. Es maravilloso. Será edificante. Usted aprenderá a conocer a Dios. Usted aprenderá a conocer a Dios. Verá las implicaciones del ser divino, su carácter y sus perfecciones. ¿Qué demanda de nosotros? La soberanía de Dios, cito, significa que Dios es rey y en términos claros, llanos y precisos, Dios es Dios. Eso es lo que significa la soberanía de Dios. Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo. No hay nada sobre Él. Él no está bajo nada y bajo nadie. Él hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nada ni nadie puede detener su mano, ni decirle qué haces. Daniel capítulo 4, versículo 35, Nabucodonosor vino a conocer esto en su propia experiencia. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el omnipotente, el poseedor de toda potestad, autoridad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar su consejo, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Salmo 115, versículo 3. Decir que Dios es soberano es declarar que Él se enseñoreará de las naciones. Salmo 22, 28. Levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y Daniel 2, versículo 21. Él quita, Él pone. Él quita y Él pone. Es el que da el poder, la sabiduría, la riqueza. Jerry Bridges describe la soberanía de Dios y sus implicaciones de la siguiente manera. Dios tiene el control, no tú, Dios. Dios tiene el control. Él hace lo que le place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Tú tienes la responsabilidad, la inteligencia, la capacidad y se espera que tú planifiques, pero recuerda, solo podrás hacer lo que Dios te permite hacer. Eres libre, pero aún tú siendo libre, Dios obra de tal manera, según su beneplácito, el querer y hacer. De manera que en última instancia lo que ha de ocurrir, así como yo estoy moviendo mis manos, todo eso está, yo soy un ser responsable, soy yo, no Él, pero aún así es Dios. ¿Cómo tú y yo explicamos? No podemos. Pero en este mundo, jóvenes, niños, tienen que entender que hay muchas cosas que son inexplicables, que tú hoy, mañana y en la eternidad no podrás entender porque para eso tiene que ser Dios. Esa es la purísima verdad. Y eso debe controlarnos. Eso debe gobernar nuestros pensamientos. Eso traerá verdadera paz y tranquilidad en todo momento. No importa cuán difícil sea lo que estemos sufriendo, eso nos sostendrá apegados a Dios. Él hace lo que le place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Su
absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones libres de todas sus criaturas es la esencia de su soberanía. Ninguna criatura, persona, imperio, dinastía puede frustrar su voluntad o actuar fuera de esos límites. Esto implica, porque la Biblia enseña, pero después cuáles son las implicaciones, cuáles son las demandas. Esto implica que la confianza en la sabiduría de Dios, esto implica que la confianza en la soberanía de Dios en todo lo que nos afecta es crucial para nuestra fe en Él. Si hay un evento particular en todo el universo que pueda ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él para nada. En nada. Sin embargo, Pablo dijo que le podemos confiar todo. Podemos confiar nuestra más valiosa posesión. ¿Cuál es tu más valiosa posesión? Algunos de ustedes inmediatamente harán así. El pastor está ahí. Usted no ve qué belleza tengo yo ahí. Yo miraré allá y veré la mía. Y tú a tu lado. Pero quiero decirte que te colgaste, no pasaste la prueba. No la pasaste. Porque la posesión más valiosa tuya es tu vida. Es tu vida. Si tú no tienes vida, no importa que esté aquí Taylor Swift o otra persona, no importa. Que la reina de Saba venga y esté aquí, tampoco importa. No tienes vida, no estás muerto. Estás muerto, no existes. Pablo confiaba en Dios, su soberanía, y por eso confió el depósito que tenía más importante, su vida. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dios gobierna tan seguramente en la tierra como en el cielo, y permite por razones que solo Él conoce que las personas actúen en contra y desafiando su voluntad revelada, pero nunca les permite actuar en contra de su voluntad soberana. Por esta razón la Biblia declara: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. ¡Ay, que me gané la lotería! No, hijo mío, Dios quiso que tú te ganaras la lotería. Y cuidado, que puede ser una maldición. Eso es lo que generalmente pasa cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas. Mejor 2 huevos y un poco de agua que gran banquete sin paz y tranquilidad en tu hogar. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21, versículo 30. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Eclesiastés 7:13. En lugar de lo cual debierais de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, versículo 15. Tu vida, tu destino no está en tus manos, está en las manos de un Dios soberano. Si te vas a casar o no te vas a casar, eso lo decidió Dios. Entonces no estés tan deprisa. Toma buena decisión. Lo que será, será. Porque el destino es así. No porque Dios lo determinó tal cosa antes de que sucediera. Nada le toma por sorpresa. Porque lo que viene a ser y es
es porque así Él lo determinó. Esa es su soberanía. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Al considerar los datos del capítulo 3 del libro de los Reyes, vemos un número de cosas que muestran la soberanía de Dios en acción. Ya hemos definido algunos términos, hemos presentado la evidencia bíblica. Ahora, ¿cómo se despliega o cómo se manifestó la soberanía de Dios en aquella crisis en el pueblo de Dios? Pues al considerar los datos de este capítulo 3, vemos un número de cosas que muestran la soberanía de Dios en acción. Cuando usted habla de la providencia, de las cosas que suceden en este mundo, ¿de qué usted está hablando? Usted está hablando de la soberanía de Dios en acción. Aquello que Dios decretó, determinó, está cumpliéndose, se está cumpliendo en estos momentos. Vemos que en el momento más crítico de la crisis, el profeta Eliseo estaba cerca o en el campamento de Israel. Él estaba accesible. Él no fue allí porque recibió una visión o tuvo un sueño que le dijo: mira, aparécete allí porque te van a necesitar. No. Él estaba haciendo lo que él solía hacer como profeta de Dios. Fue allí a ministrar a los ejércitos. Pero Dios tenía otro plan. Fíjense cómo las cosas obran. Él simplemente va a hacer lo que tiene que hacer, es su deber, y lo va a hacer tranquilamente, pero él no sabe que detrás de todo esto, al lado de o en él, está obrando la soberanía de Dios para llevarlo al campamento o cerca del campamento, para el momento en que Dios quiere llamarlo para hacer lo que él no esperaba hacer, ni esperaba que le pidieran. ¿Cómo usted trabaja eso? ¿Cómo funciona? Así es. Tú llegaste, por favor no se sientan mal ustedes, damas. Ustedes no llegaron a ser queridas porque eran hermosas. ¡Wow! ¡Qué lío me he metido! No, fue porque Dios estaba obrando en él para que te viera hermosa. Él obró, sí, este hombre estaba activo, pero a la misma vez Dios estaba obrando en él su propósito, y cuando te vio no vio otra. Pastor, pero que yo soy fea, no importa. La persona más fea del mundo para otra persona puede ser la persona más bella del mundo. Dios obra de tal manera que aunque tú seas la fea más fea del mundo, y no te preocupes porque aquí yo no encuentro ninguna persona que llene esos requisitos, pero la persona más fea del mundo, seas la más hermosa del mundo. Que no tenga oídos, ni ojos, ni corazón para más nadie que tú. La soberanía de Dios. Y todo esto sin violar nuestra libertad. ¿Qué Dios es este? Este relato levanta ciertas preguntas. ¿Por qué estaba Eliseo en aquel lugar? ¿Por qué consintió un rey piadoso como Josafat ir a la batalla con un rey tan impío y idólatra como Joram? ¿Cómo fue que la tierra árida donde estaba Israel se llenó de agua sin que los moabitas se dieran cuenta? Sin que ellos pudieran sentir la humedad o el vapor. Yo entro en mi garaje y sé si tengo que prender el deshumidificador. No sé si lo dije bien, dehumidifier en inglés. Eso es un equipo ahí que uno tiene que poner, encender o prender, como usted quiera decirle, y le saca el agua al ambiente, o sea, al aire. Y cuando usted viene a ver, han pasado varias horas y él está lleno de agua.
lleno de agua. Entra usted en el garaje y va así, apesta. Y eso quiere decir que hay moho en el ambiente. Entonces tengo que encender el aparato. Eso es una de mis tareas, para que los libros no se dañen. Le quita y usted lo siente, se da cuenta. Pero los moabitas no se dieron cuenta de que sus enemigos estaban por acabarles y destruirles. ¿Por qué los moabitas no enviaron a un grupo de exploradores o espías para asesorarse de que el rey de Israel, de Judá y de Edom habían realmente peleado entre sí? La respuesta a cada una de estas preguntas y otras como estas están en el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place, o en las palabras de Efesios capítulo 1, versículo 11, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo, al plan de su voluntad. Aún más, el Salmo 33, versículos 10 al 12, añade, el Señor hace nulo al consejo de las naciones, Él frustra los designios de los pueblos, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. En otras palabras, la respuesta a estas preguntas es que la crisis, los acontecimientos, las acciones y reacciones de los líderes, de las personas involucradas en esta crisis, la manera en que estas cosas sucedieron, el tiempo en que ocurrieron, lo que sucedió en el campo de batalla, todas estas cosas manifiestan la soberanía absoluta y sin rival de Dios. ¿Por qué así lo hizo Dios? ¿Por qué así lo quiso Dios? ¿Pero por qué? Dios no te tiene que dar a ti ni a mí razones por las cuales Él hace lo que hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Eso es su soberanía. ¿Y quién eres tú para que alterques con tu Creador? Esa es la respuesta que Pablo da a la persona curiosa que quiere es entregarse a la especulación. A los ojos humanos, la mayoría de estos acontecimientos parece seguir un curso natural o espontáneo, salvo la acción milagrosa de Dios que trajo agua, sin que los moabitas se dieran cuenta. Parece que todo esto sucedió sin que hubiera una gran interrupción en el curso natural de las cosas. En el curso natural del orden creado. Eliseo estaba cerca de donde estaban los reyes de la confederación. Aunque Joram desconocía el paradero del profeta, uno de sus siervos sabía dónde estaba. Y cuando Josafat hizo la pregunta, no hay profeta del Señor para que le consultemos, el siervo que tenía información sobre esto lo oyó y se lo hizo saber al rey Josafat. Está aquí. Observen, parece que todas estas cosas son una mera coincidencia. ¿Qué es eso de coincidencia? Eso se dice de cosas que suceden que al mismo tiempo, ocurren sin planificación y espontáneamente. Que los moabitas se levantaran y miraran en el momento en que el sol brilló, parece algo corriente o una mera coincidencia, pero detrás de estos incidentes y acontecimientos estaba la operación y la actividad del único Dios soberano haciendo su voluntad y manifestando que Él, de un modo absoluto y perfecto, tiene el control de todas las cosas. Su dominio y poder soberano es tal que Él declara todo lo que ha de suceder antes de que suceda. Parker tiene razón, el gran teólogo fallecido hace unos años. El dominio de Dios es total, que su voluntad es la que decide y lleva a cabo todo cuanto decide, y nadie puede detener su mano.
ni frustrar sus planes. Y todo esto sucede sin violar la libertad y responsabilidad humana. ¿Cómo? No lo sabemos. Eso se lo añadí yo, pero es verdad. Añade Packer. A lo largo de todas las Escrituras aparece con claridad que las criaturas racionales poseen libre albedrío, poder para tomar decisiones personales en cuanto a lo que deben hacer. Es verdad que sus decisiones serán controladas por su naturaleza pecaminosa, pero aún así los hombres son agentes libres. Libres para actuar según su naturaleza, como escuchamos en esta mañana, o lo que son. De no ser así, no seríamos seres morales responsables ante Dios como juez. De no ser así, tampoco sería entonces posible distinguir cómo lo hacen las Escrituras entre las malas intenciones de los agentes humanos y las buenas intenciones de Dios, que utiliza en su soberanía las acciones humanas como medio planificado para llegar a sus propias metas. Génesis capítulo 50, versículo 20, Hechos capítulo 2, versículo 23. Con todo, la realidad del libre albedrío nos hace enfrentarnos con el misterio, puesto que el control de Dios sobre nuestras actividades libres y decididas por nosotros mismos es tan completo como lo es sobre cualquier otra cosa. ¿Y cómo puede ser esto? Lo desconocemos. No obstante, Dios ejerce de ordinario su soberanía permitiendo que las cosas tomen su curso, más que a través de intervenciones milagrosas que podrían crear perturbación. Detrás de todos los acontecimientos narrados en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, estaba la mano de Dios dirigiendo todas las cosas según el designio de su voluntad para el logro de sus propósitos en Cristo, para hacer bien a Israel, para hacernos bien a nosotros. Jehová y no Baal es el que tiene el control del viento, la nube, la lluvia, el agua, el sol y aún las decisiones libres de los hombres. La soberanía de Dios se ve no solo en la manera en que Dios dirige, gobierna y dispone de todas las cosas, sino también en los propósitos que Él logra, como lo logra. Por medio de las mismas circunstancias, Dios preservó la simiente de la mujer. Si Dios no hubiera guardado a su pueblo, su promesa redentora no se hubiera cumplido. Es decir, Cristo no hubiera nacido según la promesa dada a Abraham. Por tanto, el pueblo de Dios fue guardado por el poder soberano de Dios hasta que llegara el Mesías. Pero observe, las mismas circunstancias que Dios usó para preservar a su pueblo y cumplir sus promesas, Él también las usó para castigar al rey malvado de Moab y a sus siervos, sus ejércitos rebeldes. Tales circunstancias son usadas también para reprender a Jorán por su reforma parcial y por su idolatría. Por otro lado, estas circunstancias Dios las usó también para elogiar al rey Josafat por su piedad genuina. Pero por su desvío temporal de Dios, por su precipitación, por formar una alianza mundana, un yugo desigual, fuera de tiempo, y no es ningún tiempo para esa clase de yugo, y por no haber consultado a Dios, Dios usó la crisis para disciplinar al rey Josafat. Este es mi hijo. ¿Y qué hijo es hijo que el padre no le ama o no lo disciplina? Y por medio de esa disciplina, Dios no solamente lo limpia, lo poda, lo sana, sino que también lo santifica, lo transforma y lo restaura. La soberanía de Dios. Por otra parte, Dios mostró su amor por Josafat cuando el profeta Eliseo le honró delante del rey Jorán y del rey
de Edom. ¿Usted no le ha pasado una cosa como esa? A mí me ha pasado. No le voy a contar porque no terminaría aquí y además podría malentenderse, pero me pasó eso a mí. Ciertas personas me pasaron. En eso no se equivocaron. Pero Dios tenía otro plan para la gloria de su nombre, el bien de su iglesia. Y cuando menos se lo imaginaban, Dios obró. ¿Y qué pasó? El siervo de Dios fue honrado públicamente ante multitudes. Dios es Dios. No intentes vindicarte a ti mismo, porque entonces estás buscando tu gloria. Deja que Dios te vindique. La vindicación no viene del este o del oeste, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y Él te dice a ti y me dice a mí, confía en el Señor de todo tu corazón. Confía en Él. Deja al Señor. No seas ni intentes ser más sabio que Dios. Deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu alma, de tu corazón. Él hará resplandecer tu justicia. Encomienda tu camino a Él. Confía en Él. Pero que de mira cómo triunfa, mira cuál está en la... Olvídate de. Oye las palabras de Pedro, sígueme tú a mí. Y no hay mejor guía que el Señor Jesucristo. No te pierdas. Mira dónde tú estás. Mira tu situación. Tranquilo. Delante del jefe, delante de tu esposo, delante de tus hijos. Haz el bien, no hagas el mal. Y Dios te va a honrar. No lo dudes. Su nombre está en esto. Y Él defenderá su santidad, su justicia y su soberanía. Dios es Dios. Dios exaltó también a su siervo Eliseo, no solo delante de la nación de Israel, delante del reino del sur, sino también delante de los ojos del rey Moab y de sus ejércitos, hombres paganos. Además, Dios usó esta circunstancia para vindicar su nombre. Aquí el que es Dios es Jehová, el Dios del pacto. El Dios que salva, el Dios que cumple, el que es, era y ha de ser para siempre. Alabado sea su nombre. No Quemos ni Baal, sino Jehová es Dios. La manifestación de la soberanía o de el dominio absoluto de Dios para castigar el pecado, para santificar, preservar a su pueblo, para animar y fortalecer al remanente fiel en Israel, para lograr sus propósitos, cumplir sus promesas, para exaltar y vindicar su nombre, debe animar y traer consuelo a nuestros corazones. Esto es lo que fortalece el corazón, de tal manera que podamos responder al llamado y al mandato de Dios. Mira que te mando que seas fuerte y valiente. ¿Pero cómo? Cree que yo estoy contigo. Cree que yo tengo un poder soberano y absoluto y sin rival ante todas estas naciones paganas. Yo te voy a dar esta tierra. Tú vas a poder llevar a este pueblo a la tierra prometida. Pastor Piñero, Dios te ha concedido todos estos años en este lugar. Y si tal vez Él tiene así esto en su mente para que tú, conjunto a los pastores de esta congregación, puedas llevarla a la tierra prometida. Por consejo, enseñanza, oración, dependencia de Dios. Aunque ustedes actúen, algunos de ustedes, de tal manera que quebrante nuestro corazón. Dios es Rey.
Dios fortalecerá el corazón. Y he aquí donde tú, ministro del Evangelio, y tú, creyente, he aquí la verdad que debe fortalecer, que es la única que ha de fortalecer tu corazón en estas cosas. Es la realidad de la soberanía absoluta y sin rival de Dios. La manifestación de la soberanía divina, dirigiendo sabiamente todas las cosas para nuestro bien y para su gloria, para renovar y fortalecer nuestros corazones. Hermanos, esto debe quedar grabado en nuestras mentes y corazones. La convicción que Dios todavía continúa obrando todas las cosas en este mundo según el propósito de su voluntad soberana debe animar nuestros corazones, debe sostener nuestros corazones, debe traer consuelo, paz a nuestros corazones. Romanos capítulo 15, versículo 4. Que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y sabemos por experiencia que todas las cosas, no algunas y otras no, sino que todas las cosas en conjunto cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, ¿es esta tu convicción? Pues este pasaje bíblico en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, fue escrito para profundizar, confirmar y aumentar en tu corazón esta convicción y que el Espíritu Santo la plasme en lo profundo de tu existencia, que nada ni nadie te la arranque. Esto te sostendrá cuando tu marido no puede estar allí por ti, tus hijos no puedan estar por ti, tu pastor no pueda estar allí por ti y otras personas, tus amigos, tus amistades, etcétera, no puedan estar. Te veas solo como Job, sin esposa y sin hijos. ¿Qué sostuvo ese hombre de Dios? No tiene que figurarlo, la Biblia te lo dice. Job capítulo 2. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y en todo esto no inculpó a Dios, es decir, no le echó la culpa a Dios, no se quejó de Dios, porque este hombre sabía que había un propósito eterno. Que esto no era una burla, un capricho, una mala broma, no. La manifestación de un Dios soberano que da y que quita y que no da explicación. Y todo esto, si nosotros entendemos, es una revelación de su amor para con nosotros. Hermano, es esta tu convicción. Yo quiero que sea. El Espíritu de Dios quiere que así sea. Va a haber una vez en tu vida que te vas a sentir solo. Y espero que no sea en el infierno. Porque allí conocerás la soberanía de Dios, pero no habrá misericordia. No habrá salvación. Una eternidad sin Dios, sin esperanza, en tormentos para siempre. Mire que es tal esta verdad que algunos teólogos, entre ellos uno que me viene a la mente, y por eso no estoy de acuerdo en ese punto con él, Stott, ha preferido la aniquilación del alma. Porque a la mente humana es difícil poder ver o concebir a Dios como alguien que tenga a tantas almas en el infierno siendo atormentadas sin un minuto de descanso por toda la eternidad. Eso es inconcebible a la mente humana. Pero Dios no es hombre
Él creó lo que es y lo creó de la nada. Y Él, por su poder, sin sufrir en nada, sin gastarse a sí mismo en nada, sostiene todo esto en su lugar. Eso nada más debe de poner en ti temor. Si un Dios que sostiene todas las cosas así y puede hacerlo y nada impide que lo haga porque es soberano, imagínate tú en el infierno sufriendo porque no escuchaste la voz de Dios hablándote a través del Evangelio. Tu madre no podrá salvarte. Las drogas no podrán traer consuelo. Los que venden la droga no podrán entrar a donde tú estás, porque ellos estarán allí también. No habrá descanso, no habrá consuelo. Estarás completamente solo. Por esto es que el infierno se describe tinieblas, no hay luz. Todo es tormento. Hermano, estas verdades fueron escritas para sostenernos. Para que cuando tú estés en circunstancias y en crisis similares, en las que se vio Josafat y se encontraron sus ejércitos, tú puedas ir más allá de tus circunstancias y ver la soberanía sabia y poderosa de Dios dirigiendo todo asunto y circunstancia de su vida para cumplir su propósito. Y Él obra así con nosotros, porque Él tiene un plan para ti y para mí, que somos creyentes, forjar y formar la imagen preciosa de Cristo en ti. Todo obra para bien de tu alma, para santificarla, para prepararla para el cielo y para llevarle a la gloria. Pablo dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra de salvación, la perfeccionará, terminará hasta el día de Cristo, el día en que Cristo regrese por su iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios dispone de todas las cosas para que cuando tú sientas tu debilidad, puedas ver tu necesidad de Él, puedas ver cómo Él se apiada de ti, para que te des cuenta cómo Él está obrando sus propósitos soberanos para hacerte bien y glorificar su nombre. Hermano, hermana, considera tu vida en este momento, considera tu situación en la que te encuentras. Puede ser que en este momento esta situación te parezca que no tiene sentido. Tantos años, pastor. Pastor, es fácil hablar de estas cosas cuando hace un mes, hace un año. Pero tantos años, pastor, en esta situación. ¿Qué pasa? ¿Tiene Dios el control? Claro que sí, por eso es que tú puedes hablar como tú hablas. Porque es Dios que está sosteniendo tu cabeza y tu corazón. Su soberanía te está sosteniendo a través de todos estos años. Es por eso que no estás muerto o muerta. Para Pablo, en esta vida todo tenía sentido y propósito y explicación, ya que detrás de todo se encontraba la soberanía de Dios. Job entendía esta verdad, era su convicción profunda. Por esta razón él dijo,
He aquí un hombre, oiga, que el diablo no le quitó la vida, pero una sarna, una enfermedad, una plaga, que la mujer dijo, pero qué mujer atrevida esta. Retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué mujercita. ¿Usted ve que la crisis revela lo que hay realmente? Pero él no actuó así. Job dijo, pero Dios es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Job 13:14. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa podrá impedir que lo que Dios ordenó para ti se cumpla. Pero esto trae consuelo para esa alma que lo que tiene son unos cuantos meses para vivir. Porque mira la vida totalmente diferente a otros. Señor, mi vida tiene significado. Tú le das el significado. Tiene sentido, aunque yo no lo vea. Me quedan 6 meses para vivir. Muchos decretos como estos hay con Él. Por esta razón, Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Más adelante, consciente de que su propósito, los de Dios, se cumplirán en Él, este gran hombre de Dios dijo entonces, se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, en todo esto no pecó ni culpó a Dios. Job 42:1, cuando Dios lo restauró y vio algo del por qué, lo que le pasó, entonces respondió a Jehová y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Es soberano, Dios es soberano. Y que ningún propósito suyo puede ser estorbado. Fíjense, soberanía de Dios, soberanía de Dios. Nada puede impedir que tú cumplas lo que tú te has propuesto hacer conmigo. Que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Escucha ahora y hablaré. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que ven? Un Dios soberano. Por eso me retracto. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Así deben estar algunos de ustedes hoy aquí en esta mañana. Estar cuestionando a Dios, en controversia con Dios. Y detrás de eso hay una bondad y la soberanía en su apogeo y esplendor para hacerte bien. ¿Tú sabes lo que es? Para hacerte bien. Y tú te estás quejando. Y tú estás murmurando. Y tú estás pensando mal de Dios. Mire, es fácil creer que Dios es soberano cuando las circunstancias de nuestra vida son favorables, cuando nos encontramos disfrutando de las ricas bendiciones que Dios nos da. Es fácil percibir que Dios reina cuando tenemos paz, cuando todo marcha bien en nuestras vidas, cuando no hay adversidad ni desfallece de sed nuestra alma, como padecieron los israelitas. Pero otra cosa es cuando uno mismo se ve en esa situación o algo parecido.
Querido hermano, estas cosas fueron escritas para animarnos, para amonestarnos, para que no nos dejemos controlar por la incredulidad, los sentimientos, las circunstancias desfavorables. Que no permitamos que estas cosas nos debiliten y más, debiliten nuestra convicción de que aún en todo mi sufrimiento, que no tiene explicación, parece que no la tiene ni sentido, Dios tiene el control. Él lo tiene porque Él reina, no porque Piñero lo diga, porque Él es Dios. A pesar de lo que sentimos y de la aflicción que estemos pasando, todas las cosas obrarán para bien, todas obran para bien porque Él gobierna, dirige y dispone según su sabiduría. Josafat y el pueblo de antaño se vieron mal. Dios los humilló, su soberanía los humilló. ¿Para qué? Fueron humillados para que aprendieran ciertas cosas. Dios humilló al rey Joram, le llevó a reconocer la incapacidad de sus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? Pastor, yo no me pierdo una de la jovencita esa, Taylor. Pastor, ahí estoy yo brincando. Usted vaya a casa, yo le voy a mostrar una pantalla, le voy a mostrar un póster. ¿Esos son tus ídolos? ¿Qué puede hacer ella por ti? Dime. ¿Qué puede hacer por tu alma cuando tú estés solo? ¿Tú crees que tú te vas a poder acercar a ella? Te van a llevar arrestado. El pueblo entendió que Baal no era Dios, solo Dios, es Dios. No Taylor. Amigo, al considerar todo aquello que parece un lío, desastre o calamidad, un enredo de cosas que parece que no tienen sentido, ¿puedes tú decir que todas las cosas obran para bien, como yo puedo decirlo y algunos hermanos aquí, creyentes, pueden decirlo? Hermano, este pasaje fue escrito para fortalecer tu fe y llevarte a pensar de esta manera. Esta verdad que cada creyente debe creer es la verdad que nuestra iglesia debe creer y aplicar. Todas las pruebas, las aflicciones, las adversidades, los retos, los ataques y todo lo demás que hemos padecido a lo largo de 47 años, que inquietan, entristecen, causan dolor, quebrantan el corazón, que nos dejan perplejos, todas estas cosas, escríbelo, obrarán para nuestro bien. No lo dudes, obrarán para nuestro bien. Si miramos más allá de nuestra vida individual y más allá de nuestra vida como iglesia, para ver las cosas que afectan a nuestra nación y el mundo, alguien puede preguntar, ¿por qué tanto abuso, tanta miseria, tantos delitos? ¿Por qué tantas desgracias y tragedias y cosas horribles? ¿Por qué tantos terremotos, tornados, tormentas que asolan y traen gran destrucción? ¿Por qué esos dos bárbaros y animales tomaron a esa chica de 12 años? Y mira, peleó. ¿Por qué tales cosas? ¿Por qué estas guerras, estos abusos? ¿Por qué tantos huérfanos y desamparados? ¿Por qué tantos conflictos, insurrecciones, protestas? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? ¿Por qué hay tanta violencia, abusos, crímenes, inmoralidades y crueldades? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
porque así te plugo a ti. Y en todo esto tú eres santo y justo y no tienes que dar explicación. ¿Qué explicación usted le puede dar a esa madre? Dígame. Que llora hoy por su hija. Bueno, porque Washington, ¿qué va a resolver eso? Padres, cuiden a sus hijas, no las suelten solas. Nosotros no estamos viviendo en nuestros países donde había decencia. No. No es nuestra responsabilidad hacer este tipo de preguntas y cuestionar a Dios. Nuestra responsabilidad es creer que a pesar de todas estas cosas, Dios continúa en gracia y misericordia, cumpliendo su propósito soberano, y todo será para nuestro bien. Si tú hubieras caminado en medio de aquel campo de batalla en el que estaban miles de cadáveres y ver la devastación y destrucción, y allí andando un poco te cuentas con tu primo, la lanza lo pasó por el corazón, el hacha de tu tío en la cabeza. Si tú hubieras visto aquel día la devastación y la destrucción que produjo aquella campaña militar en los campos de Moab, ¿qué te hubieras preguntado? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y si alguien te hubiera respondido, todo eso se debe a la actividad soberana de Dios cumpliendo sus propósitos eternos. Pablo responde. Deben unos minutos más, estoy terminando. Pablo responde a estas cosas. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende de quién quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo no respondió. Lo que dijo es, Dios es soberano. En el capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Esa es la respuesta. En Marcos capítulo 4 dice, versículo 39, levantándose Jesús en medio de la tempestad, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién pues este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Dios soberano. Ese es su nombre. Aunque no podemos entender muchas de las acciones divinas, aunque desconocemos cómo todo lo que pasa tiene que ver y cumple el plan redentor de Dios, aunque aún así debemos decir nosotros, Dios es soberano, Él está en su trono cumpliendo su voluntad. Hay muchas cosas que pasan por este mundo, hay muchas cosas que pasan en este mundo y no las entendemos, pero aún así tienen su propósito, tienen un fin, y así es por lo que es Dios soberano. Él gobierna, Él dirige
Él dispone todas las cosas según sus designios de su voluntad. Hermanos, si hay algo a los ojos humanos que no tiene explicación, ¿qué es? Si hay algo que no tiene explicación, piensen. A ver, ya estoy acabando. Si hay algo en este mundo que no tiene explicación, ¿qué es? El Calvario, la cruz. Dios tomó a su Hijo perfecto, aquel que nunca pecó, que todo lo hizo según la voluntad de Dios, su Padre, en quien Él más se complació, y lo colocó y lo crucificó en una cruz. Después de permitir de que lo azotaran, después de permitir que le clavaran una corona de espinas, y allí está, en el Calvario, en el Gólgota. Explíqueme eso. Que tú, un padre, tomes a tu hijo y hagas tal cosa. ¡Qué bárbaro! Solamente el pensamiento te da horror. Un padre que haga tal cosa, es que eso no tiene explicación. No. Que el Señor haya dado a su Hijo unigénito y lo haya colocado en aquella cruz, donde lo vituperaron, lo desnudaron y lo mataron a sangre fría. A los ojos humanos no tiene explicación, ante los ojos de Dios sí. Hubo quien por mis culpas muriera en una cruz. Aunque vil pecador como soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas, mi pecado borró. Mi amigo, la soberanía de Dios en acción colocó al Hijo de Dios en aquella cruz para que Él tomara el lugar de pecadores, a fin de que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cree en Él, será salvo. Oremos.